El momento en que el médico tiene que informar al paciente que tiene una enfermedad maligna, entre ellas el cáncer, es quizás uno de los momentos más apremiantes, desafiantes y difíciles que hay en la práctica clínica, dadas las repercusiones que de por sí el término implica. Ello no siempre significa la muerte. Hoy los conceptos bioquímicos, fisiopatológicos y sobre todo terapéuticos han mejorado el pronóstico de esta enfermedad. Pero lo más importante es saber que se puede prevenir. Usted juega un papel muy importante en esto. Se ha comprobado que hasta el 90% de los cánceres entra por la boca. El 80% de este porcentaje se debe al cigarrillo, un 10% a factores dietéticos no saludables y el otro 10% a factores ambientales, ocupacionales y hereditarios, entre otros. Esto indica que usted tiene una participación decisiva en la prevención de esta enfermedad. Las neoplasias se definen como el crecimiento anormal de un grupo de células. Hay benignas y malignas. Las primeras tienen un límite de crecimiento, permanecen localizadas, son de crecimiento generalmente lento, nunca invaden los otros tejidos y están envueltas por una cápsula. Las células implicadas en ella guardan relación con los equivalentes normales. Por el contrario, los tumores malignos que comienzan con el desorden de una sola célula son de crecimiento rápido, invaden y destruyen los órganos adyacentes y tienden a propagarse a distancia, que se llama metástasis. Tal es el llamado cáncer. No siempre este nombre denota que el final llegó. Muchos de ellos son diagnosticados a tiempo, lo que mejora así el pronóstico de vida de estos pacientes. A medida que aumenta la edad, lo hace también el riesgo de padecer cáncer. Ese factor se ubica cerca al 75% en personas mayores de 65 años y tiene que ver mucho también la raza y el lugar geográfico. Así vemos que entre el nacimiento y los 40 años, 1 de cada 58 varones y 1 de cada 52 mujeres están en riesgo de padecerlo. Entre los 49 y 50 años, 1 de cada 13 varones y 1 de cada 11 mujeres entre los 60 y 79, y 1 de cada 3 varones y 1 de cada 4 mujeres. Una persona que ha cuidado su salud tiene un riesgo mucho más bajo que el de la población general. Para esto queremos dar algunas recomendaciones. Consuma vegetales. La dieta rica en vegetales proporciona abundantes antioxidantes, entre ellos la vitamina A, E y C, las cuales previenen el cáncer, retardan el envejecimiento, aumentan las defensas, limpian las arterias de sustancias como el colesterol elevado y mejoran la circulación y el funcionamiento celular. Ingerir vitaminas compradas en la farmacia o en el mercado no es lo mejor, ya que estas carecen de los precursores de estas sustancias, las provitaminas, que a la larga son los que van a ejercer el efecto protector. 2. Consuma fibra. La dieta rica en fibra es un factor importante en la prevención del cáncer, sobre todo el cáncer del colon. Los bantúes de Sudáfrica, que consumen aproximadamente 31% gramos día fibra, tienen una incidencia baja de cáncer colorectal. Su copioso consumo de fibra estimula un tránsito intestinal menor de 24 horas y produce heces voluminosas. Por el contrario, los estadounidenses que consumen alrededor de 17 gramos día fibra, dada la cantidad de productos refinados en su dieta, tienen un tránsito intestinal de hasta 36 horas, lo que permite más tiempo de contacto entre cancerígenos ingeridos y la mucosa del colon. El salvado, el germen de trigo, los cereales, avena, maíz, trigo, arroz, cebada,
somos un buen ejemplo de este grupo de alimentos. Una forma de consumir buena fibra y disminuir el consumo de grasas constituye en ingerir 9 raciones de frutas y vegetales diariamente. Evite la grasa. Según muchos estudios clínicos, la dieta rica en grasa animal está relacionada directamente con el aumento en la incidencia de tumores malignos de colon, próstata, útero y seno principalmente. Estudios realizados en mujeres japonesas han revelado que a medida que éstas aumentan el consumo de grasa, aumenta también la incidencia de cáncer de seno. Las mujeres japonesas que migran a Estados Unidos tienen una incidencia baja de tumores malignos similar a la del Japón. Sin embargo, generaciones posteriores desarrolla el mismo riesgo que las estadounidenses. Diversos estudios realizados en mujeres han reportado que cuando se practica una buena dieta se baja el grado de tumores debido a una dieta vegetariana saludable. Si es fumador, deje el tabaco, evite el licor, no se exponga mucho al sol y vigile los síntomas. Hay que estar alerta ante ciertos síntomas, como son la pérdida de peso, cambios en hábitos intestinales, sangrado rectal, pérdida inexplicable del apetito, cambios en hábitos urinarios, tos y disfonía en los fumadores activos y pasivos. El médico será siempre la mejor persona para realizar un buen examen físico y determinar lo que ocurre en cada caso. Examínese cada año, haga ejercicio y finalmente lo más importante. La Biblia tiene el mejor modelo de salud pública en el mundo. Allí se nos dan recomendaciones alimentarias, psicológicas, sociológicas y espirituales, siempre serán provechosas para nuestras vidas. Somos el Ministerio La Verdad Presente y estamos en Facebook. Es un privilegio nuevamente en esta hora comunicarnos a través de este medio y también recordarles que en YouTube nos puede encontrar con el nombre El Remanente Adventista Costa Rica. Agradecemos nuevamente a Dios por el medio que nos da las redes sociales para poder compartir con todos ustedes, queridos amigos, amigas, personas, hermanos, que nos permiten en esta hora llegar hacia sus hogares donde usted se encuentra y poder estudiar, revisar temas importantes, diríamos urgentes, necesarios, para explicar la razón especialmente de por qué el planeta está como está, por qué está pasando lo que está sucediendo. Y agradecemos a Dios porque nos ha dejado este oráculo divino que es este libro que tengo en mi mano, que es la palabra del Señor, es la palabra escrita que Él ha dejado para que el ser humano conozca el pasado, el presente y se dirija hacia el futuro. Y gracias a todas las personas que gentilmente en esta hora queremos agradecerles que oran por estos ministerios y también las personas que nos saludan, nos llaman tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras a través de las redes sociales, y también este ministerio siempre mantiene en oración todos los días a aquellas personas que siempre nos piden que oremos por ellas. Y un saludo muy especial a todos los miembros del Ministerio La Verdad Presente, a toda nuestra hermandad que por razones que ya todos conocemos, esta pandemia pues no nos ha permitido durante varios meses reunirnos, donde ustedes se encuentren de parte de este servidor, del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y el gran Creador, del Padre Celestial. Que Dios les bendiga en esta hora y que juntos podamos, como hemos dicho, estudiar temas vitales necesarios en este tiempo. También queremos orar por las personas que están en necesidades. Hay mucha gente que ya no haya que hacer, la situación se complicó, y también hay gente que está enferma. Entonces es un tiempo de velar y orar mucho. Hay que orar bastante y pedirle a Dios para que Dios pueda hacer algo en algún momento. Agradecemos por todo esto y pedimos que en esta hora elevemos una oración al Creador de todo el universo para que podamos permitir que Él nos hable a través del mensaje que Dios nos va a dar en esta hora.
Recordarles también que hoy a la 1 de la tarde vamos a seguir con los temas del pastor Juan Rivera, y especialmente en lo que tiene que ver en lo que son profecías en cuanto a todo lo que la semana pasada él expuso. Hoy continuará con este tema, así es que usted también pues le invitamos para que en la tarde nos acompañe. Muy bien, vamos a elevar una oración porque vamos a abrir la palabra de Dios. Es que yo le invito para que usted se encuentre, usted comulgue un momentito con Dios y después eleve su oración al trono de la gracia y Dios pueda escucharnos. Vamos a orar. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta oportunidad por, Señor, extendernos en este tiempo, Señor, el privilegio de poder tener este medio tan importante como es la oración. La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos, y en esta hora humildemente queremos pedirte, Padre celestial, que puedas inclinar tu oído a todas aquellas personas que en diferentes partes del mundo, y especialmente en este momento, Señor, están orando, están comunicándose con la eternidad. Nosotros lo estamos haciendo y humildemente te pedimos que inclines tu oído y estés atento al lugar y a las oraciones de cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigos que, Señor, están pidiendo, están suplicando, Señor, alguna respuesta para situaciones que nosotros desconocemos. Queremos orar por ellos en esta hora, Padre celestial, y decirle, Señor, que usted está al tanto de todo lo que está pasando. Usted no ignora nada, Señor, y todo lo que sucede finalmente tendrá un propósito. Y de todo lo malo, Señor, que estamos escuchando y viendo, finalmente tú vas a sacar las mejores cosas, Señor, para bendición de aquellos que se han apoyado, que confían y tienen esperanza de que, Señor, tú vas en algún momento a tomar el control de estas cosas. Por lo tanto, Padre celestial, en esta hora agradecemos porque usted es nuestro Dios, somos sus criaturas, y en calidad de criaturas y de hijos te pedimos nuevamente que escuches nuestras oraciones y que seas, Señor, nos dé respuesta a nuestras necesidades. Padre, al abrir tu palabra en esta hora, queremos pedir, como siempre lo hacemos, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, Señor, que puedas traer vitalidad y esperanza a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser entero, Señor, para que podamos confiar plenamente que esto que está pasando en el planeta no es nuevo, Señor. A través de la historia, Señor, desde que, Señor, este mundo fue creado, el ser humano ha tenido que enfrentar situaciones adversas, negativas, crisis, enfermedades, problemas, guerras. Sin embargo, Padre celestial, gracias porque el planeta sigue siendo tuyo y el contenido del planeta te pertenece, Señor. Y nosotros en esta hora queremos, Señor, pedirte que, Señor, hay una promesa en su palabra, hay un pacto que hicimos con usted en la cruz del Calvario con su Hijo Jesucristo, y en esta hora pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guardes, Señor, de todas las cosas que están pasando, Padre celestial, y oramos también por un mundo lleno, Señor, de violencia, lleno de maldad y lleno de pecado, Padre celestial, que como consecuencia ha traído todas estas situaciones negativas al planeta. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, para que seas propicio, atiendas nuestras oraciones y, Señor, queremos decirte que lo que anhelamos es que se haga su voluntad, Padre celestial, porque usted sabe lo que es bueno y usted sabe lo que necesitamos. Bendícenos en esta hora, bendice a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir este libro santo para estudiar su contenido, entenderlo y que nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestra vida y en nuestros hogares. Gracias, Padre, por la presencia de su Espíritu Santo, y le rogamos esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hemos venido estudiando diferentes temas, especialmente todo lo que tiene que ver con los acontecimientos relacionados que fueron dejados escritos en la palabra, que el ser humano tendrá que vivir antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y el Señor Jesús, en el libro de San Marcos, el capítulo número 13, San Marcos capítulo 13, el versículo 37. Recordamos que San Marcos 13, Mateo 24,
Lucas 17 y Lucas 21 es el mismo tema que los 3 evangelistas ven y es el sermón profético del Señor Jesucristo. Repetimos esto para que usted, si ha venido siguiendo nuestro ministerio, pues cuando se nos dicen las cosas, llegamos a como archivarlas, a grabarlas en nuestro cerebro para que ahí podamos tener información de origen celestial, de origen divino, y especialmente en lo que tiene que ver con la Escritura. San Marcos 13:37, el sermón profético, termina diciendo Jesús lo siguiente: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. A todos lo digo, velad. La Escritura es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, este libro santo, fue dejado para todo ser humano. De hecho, que instamos a toda persona que nos escuchará o nos logrará ver en algún momento, para que usted tenga su propia Biblia y que su Biblia sea como un directorio telefónico en una empresa, que está rayado, subrayado, marcado, con páginas dobladas, con documentos, con papeles, porque lo usan muchas personas. Igualmente, la Biblia debe ser un libro que cuando usted lo tiene, es un libro para que usted lo estudie, lo marque, lo subraye, para que le ponga notas. Esa debe ser la Biblia. Creo que el ser humano debiera de entender en este momento, especialmente ahora que ya estamos en este día actual, de que si hay un tiempo donde debemos de estudiar la Escritura, es en este tiempo tan urgente. Debemos de sacar tiempo para leer la Biblia, para estudiarla. Y parte de nuestro ministerio es de que usted tome la iniciativa de ser un estudiante de la Escritura. Entonces aquí Jesús dice que a todo lo que Él dice ya no solo se lo dice directamente a los discípulos o al pueblo hebreo, sino esto es para todos los seres humanos. No importa en qué parte del planeta usted viva, la Biblia es un libro que debe estar en su mano. No importa de qué nacionalidad, de qué tribu, de qué lengua es usted, hermano y hermano, la Biblia es para todo ser humano en el planeta. Eso es la Biblia. Y para conocer ese contenido tenemos que estudiar este libro, el contenido de este libro santo. Y es interesante porque Jesús, cuando dice en el versículo número 37, la última palabra que dice es velad. Esta palabra tiene como significado lo siguiente: estar sin dormir el tiempo destinado ordinariamente para el sueño. Velar es cuando usted debe dormir, y en lugar de dormir ese tiempo que está destinado para el sueño, usted va a estar despierto. Otra definición de esta palabra es cuidar solícitamente una cosa. Cuidar solícitamente una cosa. Y la otra definición, muy importante, es hacer centinela o guarda por la noche. Sí, estas definiciones son importantes porque, bueno, ¿en qué momento nos vamos a dedicar a estudiar, a conocer y a prepararnos como personas espirituales para estar al tanto de lo que está pasando en el planeta y de lo que los ejércitos o cortes o seres celestiales están preparando para este mundo? Entonces es muy peligroso porque podemos estar imbuidos en lo material y en lo humano, que es importante dentro de su esfera, pero estamos descuidando lo más importante, el velar, el conocer, estudiar y entender. Y resumo esta palabra, la defino esta palabra de la siguiente manera: debemos de estar atento a algo o al acontecimiento que viene. Atento al acontecimiento, a lo que viene, estar atentos, velar, estar atentos. Ahora, ¿cómo puedo estar atento si no sé lo que viene? Esa es la gran incógnita, la gran pregunta. Ahora, tenemos que entender algo muy importante también, que es con lo que tenemos que lidiar o luchar todos los seres humanos. Nosotros estamos ya cumpliendo históricamente más de 6,000 años de pecado. El ser humano se ha deteriorado mucho, se ha deteriorado. Hay mucha gente que le cuesta entender cosas sencillas, hay gente que le es difícil entender muchas de las áreas de la vida en que el planeta se está desarrollando por el deterioro física, espiritual y mentalmente del ser humano. Entonces, apreciado amigo y amiga, se requiere tomar decisiones y hacer un esfuerzo. Como dijimos en la definición, bueno, hay que dormir, no vamos a dormir, vamos a estudiar, vamos a revisar. Se requiere empezar a disciplinarse mentalmente para poder sacar tiempo de calidad
y dedicarnos, espaciarnos y pedir sabiduría de origen celestial para vencer esta naturaleza pecaminosa, para que podamos dedicarnos a estudiar y entender el contenido de la Escritura. En los 4 evangelios está escrita toda la vida del Señor Jesús. En estos 4 evangelios encontramos cualquier cantidad de milagros del Señor Jesús y algo muy importante, toda su lucha para tratar de recuperar y restaurar a Israel como nación. Finalmente sabemos que no fue posible. Israel lo desechó y finalmente lo llevó a la cruz del Calvario. Los discípulos pues después siguieron la obra y lograron evangelizar a muchos judíos después de que Jesús se fue al cielo. Entonces los 4 evangelios nos dan toda la historia de Cristo, sus milagros, su trabajo sobre Israel. Todo eso es historia, todo eso es pasado, es importante estudiarlo. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que Jesús habló en relación a los acontecimientos finales después de su partida y lo que Él dijo hasta lo que iba a acaecer hasta su segunda venida. Y a eso nosotros le llamamos la preocupación por lo más importante y lo más necesario que el ser humano necesita en este tiempo del contenido de toda la Escritura. Acontecimientos finales, sucesos proféticos y todo lo que va a envolver al planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y para esto, hermanos y hermanos, tenemos que prepararnos. Y personalmente yo escribí aquí, dijo, ¿cuándo la preparación? Ayer tuvo que haber sido la preparación. Nos ha cogido tarde a la gran mayoría de seres humanos. Gracias a Dios que yo sé que hay un grupo de hermanos y hermanas, líderes y miembros que sí están al día con estas noticias y las están exteriorizando y las están viviendo, gracias a Dios. Pero es muy poco ese número. La gran mayoría hemos postergado esta decisión de prepararnos y conocer bien los acontecimientos, especialmente como repetimos, es todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hay un versículo en el libro de Jeremías, el capítulo número 48, el versículo número 10, y es el único versículo en la Biblia que tiene la palabra que queremos resaltar en este momento. Isaías 48, 10. Dice la palabra de Dios: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Ustedes saben, por ejemplo, hermanos y hermanos, que cuando Dios le mandó las 10 plagas a Egipto, la 10ª plaga fue la más terrible. ¿Por qué la más terrible? Imaginemos nada más en las cortes celestiales, cuando Dios le dice a un ángel: vaya y no deje un solo primogénito vivo en Egipto. Todos los niños mayores nacidos y primogénitos tienen que morir en Egipto. O sea, lo que es para un ángel, que es un ser perfecto, un ser que no fue hecho para matar, un ser que tiene el carácter de Cristo, recibir una orden de decir: vaya y no deja a nadie vivo. ¿Cuántas veces las hordas, los ejércitos de Israel tuvieron que entrar a un lugar y tuvieron que matar niños, viejos, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Entonces, cuando Dios da una orden, cuando Dios te habla y te dice que cuando Él pide algo, el ser humano debe entender que Él es el creador, Él es el que manda, Él es el que decide, y nosotros, por amor y por beneficio nuestro, debemos de obedecerle. Y aquí en este versículo hay una maldición, y la única palabra, es la única vez que esta palabra aparece en la Biblia: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová, la obra de Jehová. Entonces, la indolencia, esta palabra, es cuando la persona ve lo que está pasando, escucha noticias, especialmente el que dice ser cristiano, y ve todo lo que sucede, no se ofende, no se preocupa, no se conmueve. ¿Y saben por qué la persona es así? Porque es perezoso y no le duele. Como que no es con él el asunto. Eso es lo que llamamos la persona tibia, la persona mediocre. La persona mediocre. Dentro de lo que menciona el Apocalipsis, gente tibia, cristianismo light.
Entonces, la indolencia, la persona que es perezosa para estudiar, para orar, para ayunar, para predicar y para ser un cristiano de calidad, para Dios es un indolente. Y si es un indolente, la Biblia dice que es una persona que está bajo maldición. Pero se nos ha enseñado, se nos ha dicho que Dios nos entiende, que Dios sabe. No, hermano y hermano, esto es un asunto donde la indolencia, la pereza, no puede entrar en esto. Dentro de lo que esta palabra también menciona, hay mucho que rescatar esta palabra. Está cuando la persona es indolente, es perezosa y es sabio en su propia opinión. Déjenme así, ustedes no me entienden, ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Cuando justifica su carácter y su proceder, se le olvida que en Corintios la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos cuando no éramos cristianos. La indolencia es castigada severamente en la Escritura. Y en esto, hermanos, Jesucristo no estimula la indolencia, no la negocia, la pereza, la flojera, la apatía espiritual, el desánimo. Ese tipo de cristiano que hoy es y mañana no es, hoy está y mañana no está. Esto, hermanos, en este tiempo no está para ser un cristiano de ese calibre o de ese nivel. Es urgente que los cristianos salgamos y le digamos a la gente por qué está pasándolo, que expliquemos por qué está pasando esto en el planeta. Pero cuando hay indolencia, como consecuencia, estamos ahí. Y lo mencionamos como las monjas metidos en el convento, metidos en las casas y el mundo muriéndose. Y la iglesia cerrada, y nosotros metidos en las casas. Hermanos y hermanos, ahora las redes de comunicación, hablaba con algunos hermanos esta semana de algunas iglesias, y decía, porque ustedes no hacen grupos, salgan a las redes sociales, prediquen el evangelio. Y guardaban silencio, ¿por qué? Porque le tienen que pedir permiso al pastor, y si el pastor no les da permiso no pueden hacer nada, entonces se quedan entre la casa. Hermanos, hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. En el evangelio según San Mateo, el capítulo 24, ¿por qué mencionamos todo esto? San Mateo capítulo 24, el versículo 15. Dice el Señor Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee entienda, el que lee entienda, que habló el profeta Daniel. Es importante rescatar esta palabra, profeta. ¿Qué es un profeta? El que anuncia acontecimientos futuros. Hermano y hermana, Daniel no habló todo lo que habló para que esté ahí, metido en la Biblia y guardado ahí en la casa, en el ropero, o puesto en una mesa con el Salmo 91 de la Biblia. Hermano, lo que Daniel se le dio, Daniel fue un profeta que anticipó y habló de los acontecimientos futuros que iban a envolver al ser humano hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cuánto conoces la gente del libro de Daniel? ¿Por qué creen que Jesús insertó ese versículo? Por tanto, claro, le dijo, está hablando con sus discípulos que eran judíos, que eran hebreos, israelitas. Les está diciendo, a ustedes les va a pasar esto. Y a nosotros nos llegan a través de los siglos esa voz que nos dice qué fue lo que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y dentro de esto, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, porque si hay un libro que va ligado al libro de Daniel, es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, el versículo 3, dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza para el que lee, estudia, escucha las profecías, no solo de Daniel, sino del libro de Apocalipsis. Quiero compartir un pensamiento en relación a esto, porque en temas anteriores hemos estado hablando de la profecía más larga de la Biblia, que son las 2300 tardes y mañanas. Y esta profecía, en temas anteriores explicamos,
fue entendida allá en Estados Unidos de Norteamérica por un predicador bautista que se llamó Guillermo Miller. Este hombre fue el que estudió esta profecía y con todos los protestantes de ese país llevó el conocimiento de esta profecía a todo Estados Unidos de Norteamérica. Y eso fue, oiga hermanos, fue en el año 1830, 1844. Y nosotros estamos en el año 2020 y hay miles, millones de personas en Centroamérica que nunca han oído hablar de estas cosas y que no saben que esto existe. Esto es grave, esto es delicadísimo. Ahora, ¿por qué? Le voy a dar la respuesta. Quiero leerle parte de la historia de este hombre, que fue el que estuvo predicando durante muchos años. Esta profecía fue invitado a cientos de iglesias protestantes en Estados Unidos en su tiempo. Dice que los argumentos basados en los periodos proféticos, cuando Guillermo Miller predicaba, eran irrefutables. Los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. O sea, le decían, eso está sellado, eso no se puede abrir. Eso decían la gente para tratar de refutar lo que él estaba predicando y enseñando. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas, ¿sí? Porque no todas las iglesias protestantes en Estados Unidos, después de que oyeron todo lo que él predicó, aceptaron. Muchos de ellos, la gran mayoría, finalmente decidieron que no lo escucharan más y que eso estaba sellado, que eso no se podía entender. Era prácticamente seguir lo que en Europa, de donde ellos venían huyendo, la Iglesia Católica había impuesto. O sea, eso no se puede entender. Mientras la Iglesia Papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone de la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podía ser entendida. Claro, hermano y hermana, al diablo no le interesa que usted conozca lo que la Biblia dice, lo que está pasando actualmente. Igualmente para ellos en su tiempo, Satanás quería que ellos no estudiaran lo que Dios había dejado para ellos en su tiempo. Entonces, en el tiempo de ellos dice que esa verdad especial, importante, que era para ellos, dice que la gente decía, eso no puede ser para ese tiempo, eso no puede ser entendido. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención a sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos y les había dicho, el que lee entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título del mismo libro. ¿Por qué? Porque se llama Revelación de Jesucristo. Eso significa la palabra Apocalipsis, que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Bienaventurado el que lee y lo escribe en las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Finalmente decimos, bienaventurados los que leen las profecías de este libro. Entonces, si hay dos libros urgentes y necesarios para estudiar en este tiempo, es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Es urgente que todo ser humano pueda conocer el contenido de este libro. Y ya, hermano y hermana, hay suficiente información. Habemos muchos predicadores que estamos, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, explicando el contenido de este libro, porque nos surge saber que usted tiene que saber lo que va a pasar, todos los acontecimientos graves que vienen para el planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. El libro de Daniel, este libro de Daniel es un libro formado por 12 capítulos. El libro de Daniel tiene un total de 12 capítulos. Del capítulo número 1 al capítulo número 6 encontramos prácticamente toda la historia de este muchacho Daniel que llegó a ser profeta cuando él, a la edad de 18 años, que es más o menos la edad que se calcula, él fue deportado y fue llevado cautivo al imperio de Babilonia, el imperio del rey Nabucodonosor, porque finalmente Babilonia fue la nación que destruyó
y tomó cautivos al pueblo judío. Y los profetas habían anunciado que 70 años este pueblo iba a estar cautivo ahí en Babilonia. 70 años proféticamente. Terminado el reinado de Babilonia, Dios iba a preparar el siguiente reinado, que fueron los medos y los persas, para que a través del rey Artajerjes se diera una orden para que nuevamente los judíos regresaran a Jerusalén. Todo eso está escrito en el libro de Daniel y en el libro de Esdras está escrita esta historia. Sobre esto hemos hablado cuando hemos hablado de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y es interesante porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, en estos 6 capítulos es más o menos donde se va a desarrollar la historia y la vida de Daniel y sus 3 amigos en estos 2 imperios, Babilonia y Medo-Persia. Prácticamente estos 6 capítulos lo que encierran, salvo el capítulo 2, que es donde él revela un sueño, uno de los sueños que es el sueño de la estatua, es la historia de estos 4 jóvenes hebreos durante el reinado, repetimos, de Babilonia y de Medo-Persia. Ya en el capítulo 7, pues ya entramos a lo que son profecías, pero queremos reafirmar esto leyendo 2 versículos, uno en el capítulo 6 de Daniel, el versículo número 1 y el versículo 28, Daniel 6, 1 y Daniel 6, 28. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Daniel fue colocado como uno de los 3 gobernadores en el gobierno o reinado de los medos y persas, que fueron los que tomaron Babilonia, y fue la segunda potencia dentro de la profecía históricamente que llegó a gobernar al mundo. Esto ya vamos a mencionar un detalle importante. El capítulo 6, el versículo final, el versículo 28 de Daniel 6 dice lo siguiente: y Daniel prosperó durante el reinado de Daría y durante el reino de Ciro el persa. Se habla de prosperidad de Daniel tanto en el reinado de estos 2 gobernantes, de los medos y de los persas. Queremos agregar a esto que entonces, para resumir, fueron 70 años en Babilonia, más el tiempo que Daniel permaneció hasta donde vivió en el reinado de Medio y Persia. ¿Qué queremos decir? En el año 608 fue cuando Babilonia tomó el poder a nivel mundial. Gobernó hasta el año 538 a.C., 608, 538, un total de 70 años Babilonia gobernó al mundo. Y del año 538 hasta el año 331 a.C. fue cuando esta potencia gobernó el mundo, los medos y los persas. Entonces Daniel no se registra, no hay un dato histórico de cuándo fue que murió, pero él estuvo 70 años en Babilonia, más los 88, más los que vivió en Medo y Persia. Posiblemente Daniel pudo llegar a casi 100 años o más 100 años de edad. Recordemos que una de las ventajas de Daniel es que desde el capítulo 1, él y los 3 jóvenes hebreos demostraron tener una vida vegetariana. Por lo tanto, difícilmente murieron de enfermos. Posiblemente estos 4 muchachos, Daniel, posiblemente murieron de viejos, dentro de lo que podemos hablar de lo que es historia. En el capítulo número 2 del libro de Daniel, en el capítulo número 2, los versículos del 44 al 49, dice la historia lo siguiente, hablando sobre la historia de estos muchachos y Daniel. Dice el versículo 44 de Daniel capítulo 2, dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Después de que él describe todo lo de la imagen,
finalmente dice que cuando pasen todos estos imperios se va a establecer un reino que jamás será destruido. Está hablando del reino de los santos del Altísimo cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. ¿Por qué es importante resaltar esto, querido amigo y amiga, hermano y hermana? Porque después de que usted conozca y entienda bien, porque Mateo 24:15 Jesús dice, el que lee entienda lo que habló el profeta Daniel. Después de estos 4 sistemas, estas 4 grandes bestias, lo que le sigue al planeta es la segunda venida de Cristo y el reino entregado a los santos del Altísimo. No hay más allá. Se termina esto. Porque hay gente, hermano y hermana, que piensa que en algún momento esto va a ser como un cataclismo, esto va a ser restaurado, de alguna manera esto va a seguir, y el ser humano, hay mucha gente, millones que no saben qué es lo que está sucediendo en el planeta. Esto es terrible. Hay otros que piensan que posiblemente es una tercera guerra mundial, aquí no va a quedar nada, esto se acabó. O sea, hay miles de pensamientos en los seres humanos. Pero por eso es urgente que todo ser humano estudie la Escritura. Porque cuando usted estudia esto, sabe qué va a suceder. Va a suceder algo muy importante. Es que cuando usted empiece a incorporar en su mente y en su cuerpo esta información de origen divino, esto fue hecho para usted y para mí. Esto encaja perfectamente dentro de su vida espiritual. Y usted llegará a amar, a entender más a Dios, tener más confianza y se proyectará con seguridad y confianza hacia el futuro. Usted no estará en angustia, en crisis, en desesperación. No habrá eso en su vida, porque usted tendrá bien claro que lo que aquí está escrito fue dejado para usted. Y Jesús le dijo, estúdielo, léalo, entiéndalo. El versículo número 45 dice de la manera, Daniel 2, que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. Allá está como la estatua finalmente va a quedar en nada. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Este puede seguir leyendo. Entonces, hermano y hermana, hay una historia profética trazada perfectamente, sin mucha complicación, entendible para cualquier ser humano en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Leemos ya en el capítulo 7. En el capítulo 7, dijimos del 1 al 6, la historia de Daniel y sus compañeros. Capítulo 7, entramos en profecías. El capítulo número 7, entramos en el capítulo donde lo primero que se menciona es que viene un juicio. Hay un momento en la historia del planeta donde el ser humano iba a estar comprando, vendiendo y todo, y en algún momento de la historia del planeta, allá en el cielo, Jesucristo entraría al santuario celestial y empezaría el juicio de todos los seres humanos, desde Caín, que mató a Abel, hasta el último que cuando Jesús venga esté vivo. Hermano y hermana, amigo y amigo, mire, cuando Jesús venga, Jesús no viene a ver si usted es bueno o es malo, si es salvo o no es salva. Ya viene con un veredicto para decirle dónde vamos a ir a dar o dónde vamos a estar usted y yo. Para eso tiene que verificarse un juicio en el cielo. Y por eso es tan importante que usted entienda la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque esa profecía indica la fecha exacta cuando ese juicio iba a empezar. Y de eso hemos hablado. Esa fecha exacta empezó en el año de 1844. Empezó el juicio investigador en el cielo. Esto lo enseña la Escritura. 1844. Estamos en el año 2020. Imagínense, 176 años lleva el Señor Jesucristo de estar allá en el santuario celestial, definiendo la vida o el destino de cada ser humano finalmente antes de su segunda venida. Y usted sabe que solo hay un destino, o es vida eterna o muerte eterna. No hay término medio. O estamos aquí o estamos allá. O estamos dentro de la ciudad o vamos a estar fuera de la ciudad. Ese es el destino de todo ser humano. Por eso es muy importante que entendamos estas cosas. Entonces ya en el capítulo 7 se nos habla de un sueño. Leemos el versículo 26 y 27 del capítulo número 7. Dice capítulo 7, versículo 26 y 27. Pero se sentará el juez
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nuevamente Dios insiste y Dios dice, llega un momento en la historia del planeta donde esto, hermano y hermana, se va a acabar. Se termina. Esto es bien claro en la Escritura. Y nos da la historia profética de 4 grandes sistemas y en el último sistema es cuando Jesús regresa por segunda vez a la tierra para entregar el reino a los santos del Altísimo. Versículos 17 y 18 y 22 de este mismo capítulo. Daniel 7, versículos 17, 18 y 22. Dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias, estamos en Daniel 7, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Mire, aquí está tan claro como el agua. ¿Se da cuenta que la Biblia no es difícil de entender? Es que hay que leerle y pedirle a Dios que nos ayude nada más a que se nos quite esa indolencia, esa pereza, esos rasgos hereditarios que hemos recibido de nuestros padres, y esa pereza, esa apatía hacia las cosas de Dios. Porque yo era uno de esos. Y todavía me falta, pero estoy en esa lucha. Lucho contra el sueño, contra todo lo que el enemigo trata de poner. Eso es claro, en estos 2 versículos usted lo tiene bien claro. 17 y 18 de Daniel 7. Y el versículo 20, versículo número 22, mira lo que dice el 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hermano y hermana, mire, aquí yo me cansaría de leerle cualquier cantidad de versículos. Hermano, esto se va a acabar. Esto se termina porque se termina. Hermano, Jesús no vino a este mundo en Belén cuando decidió, allá voy a venir y nacer. No, hermano. Daniel habló hasta del nacimiento, habló del bautismo, habló de la muerte de Cristo. Todo está en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Todo esto está bien claro en la Escritura. Entonces, en el capítulo número 7 encontramos el asunto del juicio. En el capítulo número 8, el versículo 14 de que hemos venido hablando, o que hemos mencionado, Daniel 8:14. Dice Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. Uno de los grandes problemas que la eternidad ha tenido con Satanás directamente es que el pecado lo que finalmente separará al hombre de la eternidad. Entonces necesitamos entender que tenemos que resolver el problema del pecado, y aquí voy directo, en nuestras vidas, porque si no resolvemos el problema del pecado, finalmente ningún pecador con pecados practicados o incorporados en su vida no verá la eternidad. Entonces Satanás ha tratado de disfrazar a través de muchos sistemas religiosos y especialmente de este último, para que usted vea el pecado en una forma liviana y sobre todo que a usted le hayan vendido la idea que es esta: ¿quién no peca? Todos pecamos. Y déjeme decirle que si ese pensamiento está en su vocabulario, en su léxico y en su mente, a todos nos cuesta y todos pecamos, hermano y hermano, tenga la seguridad que cuando Jesús venga, no vamos a ir al cielo. Porque para esto fue dado la Escritura. Para eso Dios quiere que usted conozca el tema del santuario. Dios quiere que usted sepa por qué a los israelitas se les puso un santuario y por qué hubo un modelo en el cielo del cual Moisés copió. Un modelo que hay en el cielo hay un santuario. Todo el libro de Hebreos habla del santuario, hermano y hermana, porque finalmente lo que separará al ser humano de la eternidad es el pecado. Usted puede leer en Daniel, en Hebreos capítulo 9, desde el 25 hasta el 26, 27, puede leer, dice que Jesucristo viene a recoger un pueblo sin relación con el pecado. Entonces, en el capítulo número 8, el tema más urgente y más importante en el capítulo número 8 es el tema del santuario.
y dentro están la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y es la profecía más larga de la Biblia. En el tiempo de Daniel ya esa profecía iba en camino. Ya esta profecía, hermano y hermano, ya es pasado para usted y para mí. Posiblemente usted no sabía esto. Ya eso se cumplió. Ya nosotros estamos siendo juzgados en el santuario celestial para ver si el hermano Juan, Juanita, Gloria, Carmen, Federico, Pedro se salvan o no se salvan. Se está dando un fallo final sobre tu vida y sobre mi vida, sobre la vida de tu cónyuge, de tus hijos, hermano. Esto es un asunto seriosísimo. Usted no puede ser. Por eso cuando Mateo 24:15 dice, el que lee, por favor, Dios le dice, entienda esto, entiéndalo, compréndalo, entiéndalo. Esto no se juega, esto es un asunto muy delicado, muy serio. Capítulo número 9 de Daniel, en este capítulo nada más voy a mencionar que usted puede leer ese capítulo. Cuando Daniel ve lo que le va a acontecer al mundo y especialmente a su pueblo, el ángel Gabriel llega inmediatamente, mandado por Miguel, que es Jesucristo, lo lleva inmediatamente a decirle, mire, vaya y le explique esto a Daniel porque lo que sobre Israel como nación viene es esto y esto y esto. Hay 490 años destinados de esta profecía directamente para el pueblo hebreo. Y claro, cuando Daniel entiende esto, dice que se mete en oración y empieza a pedirle perdón a Dios por todas las barbaridades y atrocidades que Israel ha hecho y por qué está como está. Y entonces en ese mismo capítulo viene el ángel y le explica la parte de la profecía de las 70 semanas. Y en el capítulo 10 leeremos nada más el versículo número 14. 10:14. Daniel 10:14. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Nuevamente, en el capítulo número 10, el tema principal, la preocupación, oiga, la preocupación que Dios tenía era lo siguiente. Los judíos cautivos en Babilonia, la gran mayoría estaban ya contentos con el sistema de vida que tenían, porque muchos de ellos querían ser paganos, querían ser mundanos, y se casaron con gente, se mezclaron, entre ellos se mezclaron con mujeres y con hombres de los caldeos y de los medos y los persas. Se empezaron a contaminar, uniones mixtas. De eso habla Nehemías y el libro de Esdras. Y lo que menos estaban pensando era que ya estaba muy cerca la segunda venida, la primera venida de Cristo en este mundo. O sea, se necesitaba restaurar urgentemente a Jerusalén como nación física, espiritual y mentalmente, reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo para esperar al Salvador de este mundo. Imagínense todo lo que estaba en la mente de Dios. Y los israelitas ahí tranquilos ahí, en cierto sentido deportados ahí, en estos dos imperios. Entonces Dios le urge que Daniel entienda que hay que moverse, que hay que trabajar para reconstruir Jerusalén y para salir de estos sistemas paganos y que nuevamente Israel se independizara como nación, como pueblo de Dios. Finalmente, y lamentablemente por la historia registra que los israelitas siempre quedaron bajo la servidumbre o el yugo de la Roma de los Césares, la Roma pagana. Muy lamentable esta historia. Hasta aquí queremos decir lo siguiente, antes de mencionar el capítulo 11 del libro de Daniel. Este asunto de Apocalipsis y de Daniel tiene solo 12 capítulos, La pregunta es que nos hacemos nosotros, ¿cómo es que la gente no quiere estudiar 12 capítulos? Gente con 20, 30, 40, pasa un año, pasan una década, pasan 10, 20, 30 y no quieren estudiar esto. Hermanos, eso es como coger un libro de cuentos. Aquí Daniel es un libro que tiene un orden cronológico. Él tiene un final y un principio. El principio no está al final ni el final está al principio. Hay un orden para que usted pueda ir entendiendo cómo se ha desarrollado todo el asunto profético de las naciones, de los imperios, de Israel como nación, de Dios interviniendo, de los seres celestiales. Esto es hermosísimo, esto es pasión, esto es exquisito entenderlo y estudiarlo. Hermano y hermana, pero tenemos
que darnos cuenta que tenemos que vencer nuestra naturaleza, nuestra pereza, nuestra indolencia. Hay que pedirle, si es necesario, hay que ayunar. Y uno de los grandes factores que está impidiendo que usted tenga una mente deseosa, así como cuando usted agarra un teléfono y anda buscando algo en el teléfono, esa pasión por la tecnología. Uno de los factores que está impidiendo que la mente tenga esa capacidad es la pésima alimentación en la vida del ser humano. La alimentación juega un papel importante, por eso hemos instado, ayer lo dijimos, felicitamos 100% a los veganos, felicitamos a los vegetarianos y felicitamos a los lacto-vegetarianos que están en este proceso, porque el cuerpo va a estar más sano y la mente va a estar más limpia. Todo esto es parte del plan de Dios para el ser humano. Por eso Daniel en el capítulo 1 decidió vencer donde Jesús en su ministerio hizo lo mismo. ¿Qué hizo Jesús empezando su ministerio? De ahí vencer ¿a dónde? En el desierto. ¿Qué venció? El apetito. 40 días y 40 noches. Estamos tratando de entender esto, el orden cronológico de la Escritura. Entonces, hermano y hermano, mucho cuidado cuando tú oyes a alguien decir, es que esto no es así, es que esto depende cómo se interprete, si fue escrito para el tiempo. No, hermano, esto es un libro perfecto, maravilloso, es una historia bellísima que tiene un principio y en fin, hay una cronología perfecta en este libro. En el capítulo número 11, usted va a encontrar, hay mucho nombre y mucho detalle ahí. En el capítulo número 11, en el versículo número 1, empieza la escritura diciendo, y yo mismo en el año primero de Darío de Medo el Perso, estuve para animarlo y fortalecerlo. Déjeme decirle que del capítulo 7 al capítulo 11, lo que Dios hace es repetir y repetir con diferentes símbolos y figuras la misma historia que le dijeron a Daniel en el capítulo 2. Es la historia de los 4 sistemas hasta la segunda venida de Cristo. Así de sencillo es esto. Aquí no hay nada que complicarse. Aquí no hay nada que interpretar o buscar a un teólogo, un erudito para que me explique esto. Porque si no, imagínense, hermanos, cuántos millones de seres humanos nunca van a llegar a entender esto. El problema está, repito y perdonen la insistencia, es que necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la Escritura. No hasta la Escritura. Y en el capítulo 12 viene lo más importante, que es a lo que nos vamos a meter la semana entrante, si Dios nos permite. Ya este capítulo es el que lo está alcanzando a usted y me está alcanzando a mí. Esta es la verdad presente para este tiempo. El capítulo 12 es el cumplimiento, ya encima, ya lo tenemos encima de lo que se menciona en el versículo número 1. Y lo voy a leer. Dice, en aquel tiempo, claro, porque Daniel lo visualizó hacia el futuro. Daniel lo visualizó hace casi 2000 años atrás. En aquel tiempo, dijo Daniel, le dijo el ángel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Dice, que nunca desde que hubo gente hacia entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Mire, déjame, esto es un paréntesis, no lo tomes como algo ley de Media Persia o como un dogma o como una doctrina, no lo tomes así, porque sí te lo vamos a explicar en algún momento. Hermano y hermana, la persona que no se bautiza y no le dan estudios bíblicos, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dijo, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y el que no creyere, será condenado. O sea, si cree, se bautiza. Si no cree, menos va a pedir ser bautizado. ¿Por qué crees que a nivel mundial han habido tantas fotos en periódicos, en anuncios de multitudes de gente que se bautizó en el pasado? Nadie puede decir, a mí no me dijeron. No, el problema es que usted nunca quiso poner atención a eso, nunca quiso investigarse. Entonces, para que el nombre esté escrito en el libro de la vida, parte de las verdades establecidas por Dios es la ceremonia del bautismo, un compromiso entre usted y Dios. Por eso la gran mayoría de cristianos hemos bajado a las aguas bautismales. Pero hay un sistema que enseña que no, que a usted lo bautizan, le echan un poquito de agua y usted está bien.
y le cortan el verdadero bautismo. Mucho cuidado. Entonces, en este capítulo 12 de Daniel, se nos menciona que será un tiempo donde nuevamente tu pueblo va a ser libertado. ¿Por qué? Porque Jesús finalmente viene por segunda vez a la tierra. Entonces, insistimos, hay un orden. Y especialmente en el capítulo 12 de Daniel, queremos decir lo siguiente: la mayoría de sistemas religiosos no hablan de este capítulo. Y el sistema religioso que conoce un poquito de este capítulo dice que esto está en el pasado. ¡Mentira! Esto es falso. Esto es para el cumplimiento, para lo que viene. Y es necesario, es urgente entender este capítulo. Nada más algún dato que quisiera mencionar en cuanto a este asunto del libro de Daniel, sobre algo muy importante, porque menciona la escritura el tiempo de angustia. Y en cuanto a esto quiero compartir con ustedes un pensamiento muy importante. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Aparece la palabrita. ¿Qué palabrita esa más incómoda? ¿Por qué es que no estamos como debemos de estar? Bueno, gracias a Dios sí hay gente que sí está. Porque si no estuviera, nadie se salvaría. Ya hay gente que no tiene problema con indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis. Oiga la palabra, la crisis. Hermano, ¿sabe qué es la crisis? La crisis es cuando una persona ya pierde el sentido del tiempo, ya no se domina, ya no se controla. La palabra crisis tiene un gran significado. Quisiera leerla, no saqué tiempo para eso porque quería aprovechar el tiempo. Es cuando al ser humano se le escapa de las manos la situación, ya no se puede hacer nada. Entramos en una crisis, lo que venga se venga y no sabemos qué es lo que se va a venir. Hermanos, Dios no quiere que usted esté en ignorancia. Dios no quiere que usted lo sorprenda esto como una crisis. Si lo sorprende, será una crisis para usted porque no hubo preparación. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola delante de Dios. Hermano y hermana, va a llegar un tiempo en que tendrá usted que estar solo, sola, para defender lo que cree y vivir lo que cree. Esto viene. Y si no, pregúntele a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos solos en Babilonia y en Medo Persia. Porque los demás, todos los que decían ser hebreos y judíos, estaban donde estaban, salvo los profetas menores y mayores que sí intervinieron en su tiempo y profetizaron. Pero la gran mayoría del pueblo estaba absorto en sus planes mundanos y materialistas. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no puede ser inducido a ceder a la tentación, no fue inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por el medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto está en San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y escuche lo que sigue. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de subsistir en el gran tiempo de angustia. Por eso es tan importante, hermanos, llenarnos de material espiritual en nuestra vida, de la presencia de su Espíritu Santo, de la compañía de los seres celestiales, Es el gran plan que Dios tiene para su vida y para mi vida. Entonces, Daniel fue un profeta, hermano y hermana.
El profeta es el que anuncia los acontecimientos futuros. Y esto fue dejado para usted y para mí. Hay un orden bellísimo cronológico en los 12 capítulos del libro de Daniel. Dios te invita en esta hora para que a partir de hoy, si no lo has hecho, tomes la decisión de enamorarte de este libro, del libro de Daniel. Es toda la palabra de Dios, también importante, pero especialmente del libro de Daniel. Si no lo has hecho, coge un lapicero, coge un cuaderno, empieza a marcar, compra marcadores, subraya y empieza a estudiar esto. Y en este ministerio también queremos ayudarte. Hay muchos materiales donde podemos hacerte llegar a través de videos, de copias. Tenemos una hermana, la hermana Rebeca, que ha estado también en redes sociales. Ella cualquier material que ocupes te lo puede hacer llegar para que puedas entender especialmente todo lo que tiene que ver con profecías, porque tenemos series completas de pastores que han estudiado esto, que lo han llevado al mundo y que están anhelando de que estos materiales lleguen a tus manos. Que Dios te bendiga en esta hora y que juntos podamos entender que Daniel fue un profeta anunciando acontecimientos futuros y fueron dejados tanto para la gente de su época como para nosotros, especialmente los que vivimos en el tiempo del fin. Vamos a finalizar con una oración. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, en esta hora, de pedirte humildemente que nos extiendas y nos ayudes personalmente en nuestro periodo de vida, especialmente de cada persona que escucha y ve este programa, para que, Señor, nos ayudes individualmente a recuperar el tiempo perdido, Padre Celestial. Sí, posiblemente hemos dedicado mucho tiempo a la tecnología, al trabajo, a nuestros seres queridos, y todo eso usado para bien tiene su espacio, pero eso no nos va a dar la vida eterna, Señor. La vida eterna, Señor, nos la va a dar finalmente aquel que murió en la cruz del Calvario, si seguimos sus indicaciones y sobre todo si somos personas, Señor, entregadas a Él física, espiritual y mentalmente. Si ha habido indolencia, pereza o flojera en nuestra vida en el pasado, si hemos sido dependientes de lo que nos dicen o lo que escuchamos, Señor, no ha sido lo mejor, pero en este tiempo, Padre, ayúdanos para que lo que nos des podamos cambiar nuestra brújula, nuestro camino y podamos dedicar más al estudio de estos dos libros, Daniel y especialmente Apocalipsis, porque al abrir estos dos libros sagrados vamos a tener que caminar por toda la Escritura. Habrá que revisar, Señor, la historia de Noé, de Sodoma y Gomorra, la historia de los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo. Llegaremos al conocimiento de la palabra de Dios. En forma especial este ministerio, el Ministerio de la Verdad Presente, ora y pide por todos nuestros amigos que siguen, Señor, nuestras predicaciones y que tú puedas bendecir a cada familia y especialmente a aquellas que tienen peticiones especiales o alguna necesidad. Nos depositamos en tus manos, guíanos y ayúdanos y, Señor, que nuestro nombre pueda estar siempre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.